Enfoco este. Okay. Este siempre se tiene el numerito arriba. Todos tienen un numerito de que todos están Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Mari Fonseca. Voy a realizar codoppler carotidio a modo de rúbrica para el módulo de ecografía vascular. En este caso tenemos a la paciente, Alekmar Pérez. Ella viene a un control médico, tiene 26 años y bueno, vamos a hacerle su ecodoppler. Tengo un equipo inalámbrico, un Sonostar C4PL, en el cual acá en la pantalla tenemos que ya está identificado con su nombre, la edad. Él trae ya prediseñado el tipo de eco que voy a realizar y acá están los megahertz. En este caso, al seleccionar carótida, me da 10 megahertz. Para comenzar a realizar el eco Doppler carotidio, tengo que posicionar a la paciente, ¿verdad?, en la camilla en decúbito dorsal, descubrir toda la parte de arriba del cuello, colocar el gel en el área que voy a explorar, ¿okay? En este caso en el hemicuello derecho. Ya está seleccionado, ya que este equipo posee un área para convex y otro para lineal. Ya está seleccionado, ¿okay?, para utilizar el transductor lineal. Acá tenemos el norte y entonces ahora voy a comenzar a realizar la exploración. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante? Ubicar los reparos anatómicos. En este caso, acá tenemos la clavícula y todo lo que es el hemicuello derecho. ¿Okay? Vamos a ubicar posterior al esternocleidomastoideo. Recordando, voy a desfrizar. Tenemos dos maneras de desfrizar. Uno, directamente en el equipo. Él tiene el botón para frizar y desfrizar. Y otro a nivel de la pantalla, que también tenemos acá donde dice congelar y descongelar. ¿Okay? Entonces, bueno, colocamos nuestro traductor con nuestro norte hacia el lado del operador y comenzamos. Voy a desbloquear acá en la pantalla, ¿okay?, y voy a ubicar. Desde el punto de vista anatómico, recordar que del lado derecho tenemos que ubicar en modo B. En este caso iniciamos siempre con el modo B, que a partir del tronco brachiocefálico derecho vamos a tener la carótida primitiva y de ahí va también a salir lo que es la subclavia derecha y también ubicar que posterior a ellos están las ramas vertebrales. Entonces, ¿qué es lo principal que vamos a realizar acá? Vamos a hacer un rastreo ecográfico en modo B, ¿ok?, ubicando los reparos anatómicos. Inclusive pudiera ver, y acá tenemos la tiroides y seguidamente tenemos, ¿okay?, carótida, ¿okay?, la carótida, y vamos a ir ascendiendo. Voy a hacer un barrido, ¿okay?, vamos a ir ascendiendo, ¿okay?, voy ascendiendo hasta la base de la mandíbula. Okay. Ya tenemos que hice el recorrido de la carótida. Okay. Ahora puedo regresar desde la base de la mandíbula. Okay. Voy a hacer otro barrido de arriba a abajo. Siempre evaluando la carótida, que es esta que tenemos acá. Okay. Si presiono muy fuerte, puedo colapsar los vasos a nivel del cuello. Entonces, bueno, en modo B ya tenemos el recorrido, ubicamos anatómicamente dónde está la carótida. Okay. Entonces, acá puedo evaluar que a lo largo no veo algo que me esté obstruyendo y veo de manera uniforme la carótida. Okay, no hay contenido patológico en su interior.
y en modo B y en modo transversal no he evidenciado una placa como tal dentro de la luz del vaso. ¿Okay? Hago todo el trayecto. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a rotar de manera de ubicar longitudinalmente la carótida. Y antes de iniciar las medidas, voy a hacer lo mismo. Hago un recorrido del vaso desde la base hasta el cuello superior, que sería hacia la base de la mandíbula. Entonces, tengo que hacer ligera inclinación del transductor para hacer el recorrido completo. Recordar que tenemos el nacimiento de la carótida primitiva y la cual se va a dividir en la carótida interna y la carótida externa. ¿Okay? Para este momento, en nuestro caso, en modo B, puedo evidenciar que no hay placas, que es lo más importante, o alguna estenosis a nivel de la carótida. Entonces, ¿qué es lo más importante también en este corte? Que debo escoger el sitio donde voy a medir el grosor medio-intimal. Recordemos que para que sea normal lo consideramos menor a 0,85 milímetros de espesor el grosor medio-intimal. Esa debe ser la medida. Voy a frisar, en este caso, puedo hacerlo de dos maneras, directamente desde el transductor, o también lo puedo hacer en la pantalla, ¿okay? Para medir el grosor medio-intimal. En este caso, una imagen más nítida. Okay, donde yo pueda medir el grosor medio-intimal, defrisé la imagen, okay, de manera longitudinal con el norte hacia la cabeza de la paciente. Okay. Y ahora acá tengo el botón de medida, voy a colocar largo y acá me sale, okay, la medida. En este caso necesitaría el lápiz porque es una medida muy pequeña, sin embargo vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Estoy muy fuera. Tiene menos de 0,88, pero un aproximado, lo que pasa es que está un poco... más o menos 0,72 milímetros. Nos mide, es la medida medio-intimal, le doy guardar, por ejemplo, en este caso tengo la opción de guardar, ¿ok? Entonces puedo después volver a revisar cuál es la medida y me da 0,72. Seguidamente, por cuestiones de tiempo, voy a explicar que la otra forma o en el modo Doppler también puedo, en este caso selecciono Doppler Color, ¿okay? Y me va a dar el cuadro que lo puedo poner más pequeño, más grande de manera táctil y lo puedo utilizar tanto de manera transversal, ir haciendo el recorrido, recordando siempre que el color azul o rojo lo que me indica es alejamiento o acercamiento del eritrocito al transductor. Acá estoy haciendo un barrido de abajo hacia arriba, manteniendo siempre el flujo, tanto rojo como azul, lo que me indica acercamiento o alejamiento del glóbulo rojo al transductor. Si yo hago la rotación, ¿okay? Debo ver, ¿okay?
por el método Doppler Color en este caso, un flujo continuo, donde no se deben evidenciar turbulencias y ¿qué es lo que yo debo evidenciar? Si hay alguna turbulencia, si hay alguna placa o alguna disminución de tamaño, debo medir los índices de resistencia, recordando que el índice de resistencia promedio debe ser entre 0,5 y 0,75. Y dentro de las velocidades, cuando yo voy a medir las velocidades dentro de la carótida, más o menos deben estar la sistólica menor a 200 centímetros por segundo y la diastólica menor a, ya por encima de 100, la diastólica se considera elevado y por encima de 200, 250, la sistólica final también se considera elevado. Entonces, claro, en esta paciente, sin ningún antecedente patológico, ella simplemente acude a control, hago una revisión y veo que el flujo mantiene buen flujo, no evidencié placas, que es lo más importante. La medida de la íntima está por debajo del parámetro superior, que es 0,85, en el de ella está en 0,78 y vemos cómo a nivel de la pantalla mantiene un flujo adecuado y puedo hacer un seguimiento del mismo a nivel de la pantalla. Aquí lo tenemos. No evidencio placas, que las puedo ver mejor por modo B. Simplemente hago esta demostración por Doppler Color y en este equipo puedo medir acá tengo cómo está la angulación. Recordemos que vamos a evidenciar aquí el pico sistólico, el pico diastólico. Puedo mover la línea de base, por ejemplo, para demostrar cuáles las funciones que tiene este equipo. Y puedo mover la angulación en este nivel. ¿Ves? Acá está. Entonces, ¿qué es lo que busco con esta función? En este caso lo tengo que hacer de manera manual, que perdí acá, lo puedo ir moviendo. ¿Para qué me sirve? Para medir la velocidad, el pico sistólico, pico diastólico, que cuando hay estenosis, estas medidas van a cambiar con respecto a lo que consideramos normal. Y siempre podemos ver a nivel de una obstrucción o antes de esa estenosis, picos sistólicos pequeños y un índice de resistencia elevado. Esto es básicamente lo que debemos ubicar. Puedo también darle guardar. Podemos hacer las medidas, para darle las medidas en la velocidad. Entonces voy a marcar un pico sistólico, un pico diastólico, y él aquí en este equipo me va dando la velocidad. Me da 20.9 centímetros por segundo, que sería el sistólico en este caso, y el diastólico me daría 33.84 centímetros por segundo, que va a depender de qué nivel estoy tomando las medidas. Esto básicamente es lo que voy a realizar en el ecodoppler carotídeo. Por cuestiones de tiempo, voy a dejarlo hasta acá. Y puedo concluir que este ecocarotidio en la paciente Lechmar Pérez se encuentra dentro de la normalidad, con un espesor medio intimal menor a 0,85, en el caso de ella está en 0,78. Por modo B no se evidenciaron placas. Por Doppler Color hay un flujo laminar, no evidencia Alice, que es lo que me indica turbulencia, y los picos sistólicos y diastólicos se encuentran dentro de la normalidad.